trascendiendo en la visión. Y para esto quiero invitarte, si trajiste tu Biblia o la tienes ahí en tu celular o guardadita por ahí, que vayamos al libro de Habacuc. El libro de Habacuc. ¿Sabe? Estaba pensando, y lo hablaba al principio, en el primer servicio, que no sabemos nada de Habacuc. Habacuc era un profeta, pero no sabemos ni de quién era hijo, ni en qué tiempo estuvo él dando profecía. Pero lo que sí yo creo, es que el hombre era, aparte de profeta, era un sacerdote y era un adorador de los que había ordenado el rey David. Bueno, un descendiente, porque ya me imagino que los que había ordenado ya habían pasado a la presencia del Señor, pero era uno de sus descendientes, de uno de esas casas que estaba en el tabernáculo, en el tabernáculo de David, adorando, o en el templo, adorando al rey, a nuestro rey. ¿Y por qué lo sabemos? Porque al final de todo, él compone un salmo precioso, que hasta lo hemos cantado y lo hemos hecho en nuestra vida, hemos llorado con él, porque dice que aunque la higuera no florezca y todo, es un salmo maravilloso que él escribe y se lo da al músico que estaba encargado de las alabanzas en el templo. Entonces, por eso sabemos, pero entonces tiene que ver mucho con nosotros. Tenemos que identificarnos con él, porque nosotros somos adoradores. Somos adoradores que adoramos al Padre. Así que, bueno, antes de comenzar, vamos a darle gracias a Dios y poner este tiempo en sus manos, bendiciéndolo. Padre, te damos muchas gracias por este día. Te damos muchas gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias porque tú nos has reunido en este lugar hoy con un propósito, y el propósito es que escuchemos tu palabra, y tu palabra, Señor, se hace vida en nosotros porque es tu palabra. Y nos dice que el verbo, la palabra, se hizo carne. Y aquí, Señor, tú estás en la persona del Espíritu Santo para hablarnos, para convencernos y para llenarnos de tu presencia. Gracias, amado Dios. Ponemos este tiempo en tus manos y nos abandonamos en tus brazos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, la palabra nos dice en Habacuc 2, capítulo 2, en el versículo 1 dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Tremendo lo que está diciendo este hombre ahí. No sé si tú puedes identificarte con él, pero mira lo que está diciendo en otras palabras. Me pongo como guarda, no voy a dormir, no voy a dejar de estar pidiendo que se me responda en cuanto a lo que me he quejado. Se había quejado ante Dios, ante el Padre se había quejado. No sé cuántos de nosotros nos hemos quejado en algún momento delante del Señor, cuando hemos estado clamando, pidiendo, suplicando, y hemos estado orando y pidiendo una respuesta, y la respuesta no llega. No sé si tú has tenido esa experiencia. Yo sí. He tenido esa experiencia de estar orando, suplicando, y Dios, pero si tú me has dado tantas promesas me ha dado el Señor, y no recibo respuesta. Clama a mí, yo te responderé. Señor, estoy clamando a ti, pero no encuentro la respuesta. Y a él le pasaba esto en ese momento. Pero ¿sabe qué dijo? No me voy a rendir, sino que me voy a estar firme, no voy a dormir, sino voy a seguir clamando, esperando la respuesta. Y la respuesta vino.
Y mire cómo sigue el verso 2. Y Jehová me respondió. ¡Wow! Gracias, Señor, ya era hora. Cuando has recibido la respuesta, ¿qué dices? Gracias, Señor. Había estado pidiendo tanto por eso. Había estado clamando tanto por esa necesidad. Y ahora tú me dices, no te lo voy a dar. Ay, ay, ay. No, también puede uno recibir esa respuesta. No voy a darte eso. Pero, ¿qué es lo que estamos clamando? Nosotros estamos clamando constantemente la voluntad de Dios. Y si estamos clamando la voluntad de Dios, el Señor viene con la respuesta y nos dice, sí, te voy a dar eso, porque tú estás clamando por lo que yo quiero darte, por lo que yo quiero hacer contigo. Sé que muchos de nosotros tenemos esas peticiones. ¿Cuántos de nosotros pedimos por los que están en casa que no conocen del Señor? Yo sé que si nuestro cónyuge no conoce del Señor, yo estoy orando y clamando porque mi cónyuge reciba al Señor. O mis hijos, o aún mis nietos, o quien sea de mi familia que conozco. Yo pido por ellos. Dios, yo quiero que ellos te conozcan. Que te conozcan como yo te conozco. ¿Verdad? Sí, díganme, digan aunque sea alguien, diga amén. Aunque sea los del grupo de alabanza que cantan eso, ¿no? Yo quiero que todos te conozcan como yo te conozco. Y nadie dice amén. Y lo cantamos aquí todos alegres y felices. Necesitamos tener convicción. Claro, yo estoy clamando, yo estoy orando, que todos te conozcan. Que todos te conozcan, que la gente que está alrededor de mí, sobre todo mis familia, te conozcan. Pero mire lo que dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. ¿Qué era la visión? ¿Qué era la visión que el Señor le estaba dando a Habacuc? ¿Qué era lo que él estaba clamando por tanto tiempo y que no venía la respuesta del Señor? Pues resulta que estaban pasando todo el pueblo por una situación terrible. Los caldeos, que eran unos enemigos del pueblo de Israel, los tenían dominados, los tenían acabados. Y todos decimos, pero Dios, pero si tú nos dijiste a nosotros, pongámoslo en el tiempo real, en el tiempo de ahora. Señor, tú dijiste que somos tu pueblo. Tú has dicho que somos tus hijos. Tú has dicho que somos tus escogidos. Tú has dicho, Señor, que nos has dado en la palabra. Hay miles de promesas que nos has dicho que nosotros tenemos derecho a ellas. ¿Cómo es que nuestros enemigos nos gobiernan? ¿Cómo es que el enemigo nos puede quitar las promesas que Dios nos ha dado? ¿Qué te dijo el Señor? Yo te pregunto a ti, quiero preguntarte, ¿qué te ha dicho el Señor a ti? ¿Tú has clamado a Él? ¿Tú has orado a Él? ¿Tú le has escuchado a Él? Mira, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el Señor nos habla. Nos habla claramente porque Él es un Dios maravilloso que nos habla porque nos creó a su imagen. Claro, el enemigo se ha encargado de quitar todo eso para que nosotros no escuchemos la voz de Dios. Y nosotros durante tanto tiempo fuimos por allá a orar, a clamar, a rezar, como le quiera llamar, a estatuas y cosas que no escuchaban, ni oían, ni entendían nada. Y pues por supuesto, nunca nos daban una respuesta y nos acostumbramos a eso y pensamos que Dios no nos habla. Pero Dios está hablando todo el tiempo. Él nos puede hablar de una manera audible, directamente. Nos puede hablar por medio de los hermanos. Nos puede hablar por medio de la palabra. Nos puede hablar por medio de aún de inconversos. Pero el Señor nos habla.
Y ahora le dice a este hombre, escribe la visión. Y ahora a ti te está diciendo, escribe la visión. ¿Cuál visión? Dice la palabra, sin visión el pueblo se desenfrena. Si no hay una visión, el pueblo se va por cualquier lado. Nosotros tenemos una visión como iglesia, como comunidad, como congregación. Tenemos una visión, el Señor nos ha hablado y el Señor fue claro, bien claro. Y cada uno de los que estamos involucrados en esto lo sabemos y lo hemos proclamado para que todos se empapen de la visión. Y la visión, lo que el Señor nos dijo para que nosotros tuviéramos esa visión, es que dijo, mire, ustedes serán una luz radiante en Cuenca. Ustedes alumbrarán de una manera poderosa en cada rincón de esta ciudad. Pero aún seremos conocidos en toda la nación. No solamente aquí, sino en toda la nación. Y en todo el continente. Y en todo el mundo. ¡Wow! Eso es una visión tremenda. Eso es una visión grandísima. Eso es una visión que tenemos que escribirla. Escribirla. En cada uno de nosotros estamos escribiendo esta visión. Es una visión maravillosa. Y la gente la leerá y correrá porque será algo grandioso. Esa es una visión colectiva de iglesia. Tenemos esa visión y estamos trabajando en ella. Y todos nosotros, cada uno de nosotros, somos parte de esa visión. Mas los que vendrán, los que se añadirán, serán parte de esa visión. Y esa visión irá corriendo, irá también llegando hasta los confines de la tierra. Y será una bendición. Y ustedes dirán, Dios, si yo soy parte de esa visión, soy parte de eso. Y gracias Dios, porque en este tiempo va a ser muy rápido, muy rápido. Pero ahora les pregunto, ¿cuál es tu visión de vida? Tu visión, tenemos que tener una visión. Si no tenemos una visión, nosotros no vamos a ir a ningún lado, como personal, del hogar. El padre de familia tiene una visión y nosotros ponemos esa visión y vamos caminando en ella, pero tenemos que tener una visión. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde? ¿Vivimos por inercia? ¿Vivimos porque nos levantamos, comemos, trabajamos, dormimos y nos volvemos a levantar? Y pasan los días y pasan los años y pasa el tiempo y eso hacemos. ¿Y a dónde vamos a llegar? El Señor está diciendo, te he puesto como luz a las naciones. A ti, a ti, a ti. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es la visión de vida? ¿A dónde voy a llegar? ¿Cuánta bendición nos ha dado Dios? ¿Saben? El hombre es la única criatura a la cual el Señor lo capacitó para soñar, lo capacitó para imaginar, para tomar decisiones. Y el Señor dice ahora, sueña, sueña. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres ser? Según tu visión, así será tu vida. ¿Qué vida tú vas a tener? ¿Chiquitica? ¿Pequeña? ¿Una visión para dos meses? ¿Para un año? ¿Cómo te ves tú dentro de 10 años? ¿Cómo te estás viendo dentro de 10 años? ¿Así crees que va a ser tu vida? ¿Cómo estás pensando? Y no estoy diciendo de imaginaciones tontas que quedan en el aire y se esfuman. Como quiero tener una mansión con piscina para meterme ahí por las noches.
Esas son unas imaginaciones que, bueno, ¿cómo vas a llegar a tener esa mansión? ¿Esa es tu visión? Tener una mansión con piscina y con baño turco y con todos esos juguetes. ¿Sí quieres eso? Bueno, ¿cómo vas a hacer para llegar allá? ¿Qué tienes que hacer? La visión. El Señor dijo, escribe la visión, sueña los sueños de Dios y escríbelos. Estaba compartiendo una visión que el Señor nos dio a nosotros. Estábamos pasando por un momento muy difícil, emocional, porque los momentos difíciles a veces los emocionales son los más difíciles. Y pasaba de que mis hijos estaban aquí, en Cuenca. Estoy hablando de hace más o menos 7 años. Mis hijos estaban aquí, nosotros estábamos en Colombia con mi esposa. Y estábamos solitos allá. Y anhelábamos estar con nuestros hijos. No nos habíamos separado tanto tiempo. Siempre habíamos estado juntos. Donde iba uno, íbamos todos. La gente nos conocía a nosotros porque andábamos siempre los 4. Éramos 4. Mis 2 hijos, mi esposa y yo. Y donde iba uno, íbamos los 4. Siempre. Pero Dios quiso hacer algo y nos separó. Y nosotros estábamos pasando por un momento duro. Decíamos, Dios, ¿qué será de nuestros hijos? Están allá, nosotros aquí. Claro, nos comunicábamos, veníamos y los visitábamos de vez en cuando, al menos una vez al año, veníamos para visitarlos o ellos iban. Pero era algo de 4 o 5 días y otra vez separados. Y qué dolor. Para los que están acostumbrados a tener una familia unida, es doloroso. Para nosotros era doloroso. Y estábamos orando al Señor y decíamos, Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Y el Señor dijo, váyanse para Cuenca. Y nos tocó el corazón. Y el Señor dijo, váyanse para Cuenca. Pues vámonos para Cuenca. Vámonos para Cuenca. Pero, ¿qué es vámonos para Cuenca? No es coger la maleta y vámonos para Cuenca y allá qué. Hay una visión que había que tener. Teníamos que empezar a mirar cómo es que vamos a llegar aquí. ¿Cuál es la forma en que vamos a llegar? ¿Qué es lo que vamos a hacer allá? ¿En qué nos vamos a mover? ¿Cómo va a ser nuestra vida allá? Así que entonces le dije a mi esposa, escribamos la visión. Escribámosla. Y nos pusimos a escribirla y escribimos cómo sería nuestra vida, qué era lo que nosotros veríamos, qué era lo que tendríamos que hacer. Estaremos juntos con nuestros hijos, pero ¿qué va a ser de nuestra vida? ¿De qué vamos a vivir? ¿Cómo nos vamos a alimentar? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Dónde vamos a estar? Todas esas cosas que son necesarias. Y empezamos a escribir la visión y le pusimos hasta un nombre que es Camino Cuenca. Camino Cuenca. Ese era el nombre. Y desde que escribimos hasta que tomamos el avión para venir a Ecuador, fueron 2 años. Hubo que pasar 2 años. No podía ser así como así. Había que pasar, había que orar, había que clamar. Y todo eso, pero quiero decirles que hasta este momento toda la visión se cumplió, pero no como nosotros la habíamos escrito, sino que aumentada de una bendición impresionante, grandiosa, gloriosa. Nosotros sí teníamos una visión que nos parecía que era buena, era grande, pero Dios nos ha dado aún mucho más de lo que habíamos clamado, lo que habíamos pedido, de lo que estábamos haciendo. Mira, si tú tienes fe, Dios dijo que nos había puesto una medida de fe. Pero para activar tu fe, tú tienes que tener una visión. Si no tienes visión, solamente tu fe te sirve para sentarte en una silla y pensar que no te vas a caer. Los discípulos le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Ellos habían visto todo lo que Dios había hecho, lo que el Señor Jesús había hecho. Había limpiado leprosos, había sanado, había echado fuera demonios y aún había resucitado muertos.
Y ellos veían y estaban encantados, felices, que estaban con el Señor, y veían todas esas cosas que Dios había hecho, que el Señor había hecho. Y ellos le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Qué bueno hubiera sido el Señor decirles: reciban fe, auméntese la fe. Pero no lo hizo así el Señor. ¿Qué le responde el Señor? Si tuvieran fe como un grano de mostaza. ¿Conocen la semilla de mostaza? La semilla de mostaza es redondita, pequeñita, pequeñita. Si tuvieran fe como esta cosita chiquitita, ¿saben qué? Le dirían a ese monte: quítate, échate en el mar, y le obedecería. ¿Tú puedes creer eso? Dios, ¿por qué no nos aumentaste la fe? ¿Por qué no haces algo así? El Señor dice: no, ustedes tienen que trabajarla. Es una semilla. Una semilla, hay que regarla. Una semilla. Ahorita nos decía, en el primer servicio nos decía nuestro hermano que primero es la semilla, luego viene la hoja, después viene el grano. No, ¿cómo era? No recuerdo. Primero la hoja, segundo y después el fruto. Todo ese grano en la parte donde viene, estaba hablando del trigo. Pero ¿cómo es? ¿Qué hace? ¿Cómo es que hace que una florecita salga de debajo de la tierra? ¿Cómo es que algo tan frágil pueda atravesar toda esa cantidad de tierra y salga a la superficie? Así nos dice el Señor que es nuestra fe. Así que tenemos que mantenernos en activar nuestra fe. Escribe la visión. ¿Qué te ha dado? Una vez más le pregunto, ¿qué te ha dado el Señor a ti? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que deseas en tu vida? ¿Qué quieres para ti, para tu familia? ¿Alguno de ustedes está enfermo, debilitado, falto de finanzas? ¿Saben? Oye, el Señor nos prometió a nosotros que no nos haría falta absolutamente nada. El Señor nos prometió que nosotros, ¿sabe qué nos prometió? Y esto es algo tremendo. Nos prometió que nosotros nunca le pediríamos prestado a nadie, sino que nosotros prestaríamos a los demás. Pero yo no sé qué ha pasado con la iglesia. La iglesia está endeudada. Los hijos de Dios endeudados. El Señor nos prometió que no seríamos cola, sino cabeza. Pero ¿cuántos ve uno a los cristianos, a los hijos de Dios? Todos, perdón la expresión, achantados. No sé si entienden eso, pero así caídos. Se encuentra uno con un hermano. ¿Cómo está, hermano? Ahí vamos. Como les decía, me encanta algo que dicen aquí. ¿Cómo estás? Todo bien. Todo bien, con una cara así, como decía alguien, de registrador abierta, así, caída. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si el Señor nos dijo que nosotros no tendríamos deudas, el Señor nos dice que no seríamos pobres. ¿Puedes creer eso? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué somos a veces tan pobres? Porque hemos dejado la visión a un lado, la visión que Dios nos ha dado. ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te ha dicho el Señor? Me dice mi hermano que sin café es imposible. Está rico el café. Pero ¿qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te ha dicho? Mira. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Marcos, ¿me dijiste eso? Sí, eso es lo que el Señor te ha dicho. ¿Y tú le has creído? ¿Cuántas peticiones le hemos pedido al Señor? ¿Cuántas peticiones tenemos en nuestro corazón que no han sido cumplidas? ¿Será que no te estás deleitando en el Señor? Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué te ha dicho más? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Le está diciendo el Señor que Él mismo lo va a hacer. ¿Te lo ha dicho o no te lo ha dicho? ¿Le crees al Señor o no le crees? Dios está diciendo, mira, ten una visión perfecta. Entra en el Señor. Quiero compartirles algo. Bueno, esto quiero decírselo, porque es que hoy no escuché, estaba escuchando una predicación, que escuchamos a veces antes, cuando nos estamos arreglando para venirnos a la iglesia, y escuchamos palabra. Y escuché un testimonio tremendo de hace más de 60 años. Y era estaban en la guerra de Corea. Estaban en una guerra terrible, esa guerra que hubo entre Corea, que fue dividida, esta nación fue dividida en dos partes, en dos Coreas, la del norte y la del sur. Y los comunistas, cogieron a unos pastores, a una familia de pastores, en un pueblo, y les juzgaron allí, delante de todo el pueblo. Dijeron, ustedes tienen que morir porque durante más de 20 años han estado engañando al pueblo con la Biblia. Le han estado metiendo todas esas ideas que son mentiras y les han estado llevando por un camino que no es el recto. Tienen que morir. Y le preguntaron al pueblo, porque se les preguntaba al pueblo, ¿qué hacemos con él? Que mueran. Y todo el pueblo que mueran. Entonces hicieron prácticamente una tumba. Cavaron y metieron a estas personas allí. Era el pastor, su esposa y sus hijos pequeños. Y le dijeron, mire, se pueden salvar aún si niegan su fe, si niegan y dicen la verdad de que ustedes sí engañaron al pueblo durante tanto tiempo. Y los niños, dicen que los niños lloraban y decían, papi, ten misericordia de nosotros, ¿qué va a hacer de nosotros? Y dice que el papá se sintió mal y él dijo, está bien, esperen, no, porque ya estaban echando tierra encima de ellos, los iban a sepultar vivos. Y sí, bueno, espere un momento. Y dice que la esposa, cuando él dijo, mire, ¿sabe qué? Sí, yo durante tanto tiempo, la mujer le dijo antes de que él terminara de hablar, le dijo, ¡ey, no! Hijos, le dijo a los hijos que estaban allí llorando, hijos, no teman, esta noche vamos a cenar con el Rey de Reyes, no tengan temor. Y el hombre pues ya no pudo decir absolutamente nada y los sepultaron vivos. Murieron. Dice que cuando les estaban echando la tierra encima, esta mujer se puso a cantar un himno tremendo, que es muy conocido por un himno conocido. Esta mañana lo decía, pero creo que nadie, solo los viejitos lo conocemos. Es un himno que dice, en presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando allá en perfecta gloria, mi alma te contemplará. Estaba diciendo él eso, estaba cantando ella. Y murieron así, cantando este himno. Tremendo. Y decían, mire, ¿sabe qué? El Señor no lo salvó. Dios no lo salvó.
Pero ¿saben qué? Dicen que la mayoría de las personas que estaban allí se convirtieron a Cristo. O sea, una multitud escuchándolos, viendo esto, se convirtieron. Y aún hay algunos que están vivos, que podían dar testimonio de esto. Pueden tener por ahí 80 años, algo así, pero todavía están ahí y dan el testimonio. Yo estaba diciendo, Dios mío, eso es fe, eso es visión, eso es alegría. Y para ir terminando les voy a contar también algo que es precioso. Mire, está en Romanos capítulo 4. ¿Sí saben en dónde está Romanos? A ver, Romanos, aquí está, capítulo 4. Bueno, está contando y dice el ejemplo de Abraham. Y en uno de esos versos, el Señor dice que el Señor hace vivir a los muertos. Y está hablando de Abraham. Y la visión que Dios le dio a Abraham. Abraham, antes de llamarse Abraham, se llamaba Abraham, que quiere decir Padre exaltado. Y ustedes se imaginan cuánto burla y cuánto bullying le debieron haber hecho a este hombre. Cuando él salió de Ur de los Caldeos, tenía 75 años. Era un hombre ya mayor, viejito. Y no tenía hijos. Padre exaltado, sin un hijo. Padre, padre. Bueno, hoy en día le dicen padre y por ahí dice el cura, bueno, sí soy padre. Sin hijos, padre sin hijos, exaltado. Y el Señor llega y le dice, ¿sabe qué, Abraham? Ya no te voy a llamar Abraham, Padre exaltado. Ahora te voy a llamar Abraham, que quiere decir Padre de multitudes, Padre de muchedumbre de gentes, quiere decir Abraham. Yo creo que el hombre debió haber dicho, ay, bueno, me van a llamar el soltero de oro, el que no tiene hijos de oro. Pero en vez de Padre exaltado, ahora Padre de muchedumbres, sin un hijo, Padre de muchedumbres, Dios mío. Y el Señor le dice, venga, cuente las estrellas. O sea, tenga una visión maravillosa. Cuente las estrellas, que si puedes contarlas, así será tu descendencia. ¡Wow! ¿Cómo así? Pero si no tengo ni un hijo. Y luego, que quiero compartirles esto porque de verdad que me quedó. Yo me puse a estudiar eso y dije, Dios mío, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Dice en el libro de Génesis, capítulo 20, está contando cómo había sido, en el 19, está contando lo que pasó con Sodoma y Gomorra. El Señor ya le había hablado a Abraham que le iba a dar un hijo en un año. Ustedes recuerdan la historia. El Señor se le presentó a Abraham y le dijo, mire, dentro de un año Sara va a tener un hijo. Y vino y destruyó a Sodoma y Gomorra. Y luego de esto, dice el capítulo 20, dice, luego de que pasó lo de Sodoma y Gomorra, entonces Abraham se fue a un lugar, a un reino que se llamaba Gerar. Y se fue allí con su esposa, los dos junticos. Pero el Señor había hecho una transformación impresionante, porque le habían engendrado a un bebé, estaba en su vientre, en el vientre de Sara, y llegan a esta ciudad, llegan a este lugar, donde había un rey que se llamaba Abimelech. Y cuando el hombre ve a Sara, se enamora de ella y queda asombrado. Ella ya, ahí no creo que se le notara todavía que estaba embarazada, pero el hombre la ve. ¿Saben qué? Ella era una viejita de 90 años. Me imagino que antes
estaba toda arrugadita, encorvadita, no sé, 90 años, son 90 años. Y en ese tiempo en el desierto yo creo que debería de estar un poquito maltratadita. Pero el Señor la transforma y la vuelve tan hermosa que ese rey que podía tener todas las mujeres de su reino que quisiera y que de hecho tenía, la deseó y la llevó para su harén y quiso tener relaciones sexuales con ella. Imagínense. ¿Y qué pasa? Ustedes saben la historia. El Señor se le aparece y le dice en sueños y le dice: cuidado, la toca, porque eres muerto, porque ella es mujer casada con marido. ¡Wow! Yo no lo sabía. Él me dijo que era su hermana. Ya lo sabes. Estaba embarazada. ¿Qué tal que la hubiera tocado? ¿Qué tal que hubiera tenido relaciones sexuales? Pero Dios estaba cuidando la visión que le había dado a Abraham. Y no la tocó. No la pudo tocar. Se la devolvió. ¿Y qué hizo? El hombre, aún enamorado de ella, le dio una cantidad de dinero. Y le dijo a Abraham: toma tu mujer y le doy todo este dinero y le doy todas estos bueyes y le doy todas estas riquezas. Y sabe que váyase de aquí. Porque el Señor había traído una maldición tremenda por lo que había hecho este hombre sin ni siquiera saberlo. Y durante todo ese tiempo que estuvo Abraham allí en Gerar, no hubo un nacimiento en ese lugar. Tuvieron que sacarlo, pero antes de sacarlo el Señor le dijo: ora por ellos. Y fue quitada la maldición para que volvieran las mujeres a poder quedar embarazadas. Dios nos llama a nosotros. Mira la visión que tengo para ustedes. La visión. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú en tus manos para darle al Señor, para tener todo ese anhelo, ese deseo? Ya para terminar, Dios es maravilloso y Él hará lo que ha prometido. Yo quiero animarte a que recuerdes qué te ha prometido el Señor. Si no sabes, tú puedes ponerte a pensar: Dios mío, ¿qué me prometiste? ¿Qué me prometiste? Si no sabes lo que te ha prometido el Señor, puedes leer la Biblia. En ella están las miles de promesas que el Señor te da a ti. Porque la Biblia, la palabra de Dios, es para ti, para mí, para todos nosotros, los hijos de Dios. No para el mundo, no para los impíos. Los impíos no tienen ninguna herencia ahí. Los hijos de Dios somos los herederos de las promesas. ¿Qué te ha prometido? Alguna mujer dice: yo he querido tener un hijo y no he podido. Dios dice que promete: tendrás un hijo. Yo quiero un mejor trabajo, yo quiero trabajar y tener mejores ingresos y mejor trabajo, un trabajo que sea digno. El Señor dice: yo te daré un mejor trabajo. Lo dice el Señor. Señor, yo ya no quiero ser pobre. Yo ya no quiero ser un necesitado. Yo ya no quiero tener todo eso. ¿Qué dice el Señor? Yo te enriquecí. ¿Saben qué lo dice? El Señor tomó nuestra pobreza y nos dio su riqueza. O sea, la riqueza de Él nos la dio. ¿No la puedo tomar si soy su hijo? Recordábamos la canción
recordábamos al hijo pródigo. Dios me dio, me aparté de ti, Señor, me aparté de ti. Pero ¿sabes qué? Dice el Señor, vuelve a mí. ¿Y sabe qué te voy a dar? Plata en abundancia. ¿Y sabe qué más? Te voy a dar oro como piedras de arroyo. ¿Tú puedes creer que eso está en la Biblia? Vuelve ahora en amistad con Dios, dice el Señor. Vuelve ahora, vuelve a Él y tendrás todo lo que el Señor te ha prometido, porque Él lo ha prometido y Él no miente. Pero necesitamos nosotros tener un cambio de actitud. Necesitamos entender que somos ricos, que somos hijos de Dios y que tenemos todas las promesas que Él nos ha dado. Quiero invitarte a que te pongas en pie.